desde ya, listo, para que quede a posteridad. Entonces, bien, entonces, como les decía en la sesión pasada, Friedman construye un grafiquito de este estilo. Ese grafiquito de Friedman es básicamente un gráfico en el cual, imagínense que arrancamos la economía en una posición como la de este punto que vamos a llamar el punto A. ¿Listo? Entonces, imagínense que la economía está en ese nivel de desempleo. Por el momento está en ese nivel de tasa natural de desempleo. Hoy voy a explicar un poquito más en detalle cuáles son los determinantes de esa tasa natural. Vamos a discutir sobre eso. Pero en principio, imaginemos que arrancamos en este punto A. Y después, entonces, aplicamos políticas, por ejemplo, de mayor oferta monetaria o de mayor gasto público, y eso nos permite movernos sobre esa curva hacia arriba hasta alcanzar, por ejemplo, este punto B. Esos puntos A y puntos B son puntos que al mismo tiempo son de inflación. Vamos a llamar inflación aquí ese P punto, como esa tasa de crecimiento del nivel general de precios, y desempleo acá. ¿Listo? Entonces, en el A teníamos una tasa de desempleo determinada, pasamos a una B con menor tasa de desempleo, pero necesariamente con mayor inflación. Eso está relacionado con eso que llamamos esta curva, que es lo que vamos a llamar por el momento la curva de Phillips de corto plazo, para seguir la denominación que le había dado Friedman a esta curva. ¿Listo? Entonces, sabemos que eso produjo menos desempleo. Ya vamos a estudiar el mecanismo causal. El argumento de Friedman es que esto no se puede mantener en el largo plazo. ¿Listo? Que eventualmente los agentes económicos van a corregir sus decisiones, van a volver a contratar al mismo número de gente que antes, con un efecto que es sumamente indeseable y es mayor inflación. ¿Listo? Entonces, en el largo plazo, el argumento de Friedman es: no tenemos forma de influir a partir de la política fiscal, la política monetaria, en la tasa de desempleo, pero sí hay efectos de largo plazo en términos de inflación. ¿Listo? Ya vamos a entender un poquito mejor eso. Entonces quiero pasar a un tablero en blanco que nos permita como entender eso. ¿Cómo estamos en la posición A? La posición A, llamémoslo cierto, ese punto A, era resultado de un proceso en el cual los agentes económicos, las firmas específicamente, maximizaban sus beneficios, ¿cierto? A un conjunto de restricciones que involucraba una restricción tecnológica, la restricción de la función de producción, la forma como combinamos los factores de producción, y uno a esto le puede meter, si quiere, capital humano y no solo trabajo, ¿no? Cosas de ese estilo. Pongámosla, si quieren, con capital humano, borramos acá. Pongamos, por ejemplo, esto. Entonces, los agentes maximizan eso y como resultado de esa maximización terminan decidiendo cuántos trabajadores emplear. ¿Esa decisión de qué depende? ¿A quién se le ocurre? Entonces, obviamente depende de cantidades de trabajo, de capital humano y de capital existentes. Pero esas cantidades, ¿cómo influyen en el proceso de producción? Entonces, eso influye a partir de, por ejemplo, de precios relativos. El precio del capital, por ejemplo, en términos del precio del trabajo, precios relativos. Depende también del precio del capital en términos del precio del capital humano. Depende del precio del capital humano con relación al trabajo normal. Todos estos precios, de alguna manera, influyen en ese proceso de maximización. Influye también la estructura de costos, en general, ¿cierto? ¿Cómo son esos costos para las firmas? ¿Listo? ¿Qué es la cosa? ¿Cómo? Perdón. Me perdí. Alguien puso por aquí un mensajito. Felipe preguntó qué es la cosa al lado de Max, el símbolo pi, beneficios, Felipe. Yo voy hablando y voy contando y voy escribiendo una cosa, pero creo que esto podemos poner aquí beneficios. ¿Cierto? Ese pi es beneficios. Es igual a beneficios, pues. ¿Listo? Entonces, maximización de beneficios sujeto a restricción tecnológica, por ejemplo. Y sabemos que esa restricción, obviamente, tecnológica tiene que ver con los costos, las estructuras de costos de las firmas, y tiene que ver con precios relativos. ¿Qué tan costoso es el capital humano con relación al trabajo? ¿Qué tan costoso es el capital físico en relación al trabajo? ¿Qué tan costoso es el capital con relación al capital humano? Cosas de ese estilo. ¿Listo?
Y así determinan los agentes ese punto A de la gráfica que teníamos aquí. ¿Listo? Ese es como el punto inicial. Después, ¿qué sucede? Entonces, esto es como el primer momento. Después, grafiquemos ese segundo momento. Entonces, las autoridades fiscales y monetarias deciden aplicar una política. Y esa política consiste en aumento de la oferta monetaria y un aumento del gasto público. ¿No? Listo. Y nosotros sabemos que eso produce, por ejemplo, un incremento de la demanda para uno de los empresarios. Hablemos de un empresario en particular. Llamemos a un empresario el empresario I, y ese empresario I produce bienes I, el empresario zapatero, que produce zapatos. ¿Listo? Resulta que esa política general tiene efectos micro, que es un poco lo que nos interesa estudiar. Lo que percibe ese empresario es que hay un aumento del precio de su bien. Así, del precio absoluto, del precio monetario de ese bien. ¿Listo? Del precio nominal. Entonces, es como si ahora los zapatos, en el mercado de zapatos, los zapatos en general se vendieran a 5.000 pesos antes y ahora se están vendiendo a 6.000 pesos. Ese es el precio que me está interesando aquí. ¿Listo? El problema, entonces, siguiente etapa, es que ese empresario necesita, empresario o empresaria, sí, me gusta eso, necesita interpretar ese aumento del bien, del precio del bien. Necesita interpretar eso. ¿Por qué necesita interpretarlo? Porque hay dos posibles causas de ese aumento, dice el empresario. Esto ya lo habíamos visto en la sesión pasada, pero dada la pregunta del foro, insisto, a los que están llegando ahorita, queremos volver sobre este tema. Entonces, el problema aquí es que esto puede deberse a un incremento del nivel general de precios, que lo llamamos P punto, el crecimiento de la inflación, hay el crecimiento del IPC, ¿no? Pero también puede deberse a un incremento, de precios relativos, aumento del precio del bien I sobre el precio del bien J, ¿cierto? O de otros precios en general. ¿Por qué nos interesa esto último? Porque resulta que esto puede ser derivado de cambios en la demanda relativa, que pueden ser derivados de cambios en las preferencias de los agentes. Es decir, este segundo caso, ¿cierto? Llamémoslo a esto caso 1 y a esto llamémoslo caso 2. ¿Qué pasó acá? Ya. Caso 2. Este segundo caso es interesante porque significa que yo estoy creyendo que la gente ahora prefiere comprar más zapatos, por ejemplo, que peinillas. Como resultado de eso, entonces es como si efectivamente fueran más deseables los zapatos. Y entonces el empresario, este empresario I, tiene incentivos a decir, oiga, si ese caso, si es el segundo caso lo que está sucediendo, si ahora mis bienes valen 6.000 pesos porque la gente prefiere más zapatos, está demandando más zapatos, tiene sentido que yo reaccione intentando producir más zapatos, ¿no? Listo. ¿Qué es interesante? Resulta que el empresario dice, bueno, pero yo necesito decidir si es 1 o 2. Y no sé, en el corto plazo, justo después de la política fiscal y monetaria, o monetaria, puede ser cualquiera de las dos, resulta que yo tengo que hacer esa interpretación de qué es lo que pasó, si pasó 1 o pasó 2, y el empresario no tiene suficiente información. Piense tal cual el zapatero está viendo que el bien pasó de 5.000 a 6.000 pesos, pero él no tiene conocimiento de todos los bienes de la economía, no en el corto plazo, no inmediatamente. Él no sabe qué pasó, por ejemplo, con algunos de sus insumos, porque ya había comprado sus insumos en el periodo anterior, hace un mes, ¿no? Y entonces no ha necesitado volver a comprar. Entonces, por ejemplo, él no sabe qué pasó con el cuero. Él necesita volver a comprar cuero de aquí a 15 días, pero no en este instante. Entonces, no necesariamente ha cotizado el cuero hoy, ¿cierto? No necesariamente sabe qué pasó con las papas que necesita para vivir. Ya tenía papas previamente o no ha comprado papas, sencillamente tenía yucas. Entonces, básicamente, él tiene un conocimiento, una información limitada de la economía. Entonces, él no sabe, no puede garantizar que esto haya pasado, pero tampoco lo puede descartar. Es típicamente en el corto plazo un problema de información incompleta. Entonces él dice Friedman, ese empresario I,
va a decir, yo creo que pasó un poquito de uno y un poquito de dos. Las dos pasaron. Pero dado que pasó un poquito de dos, entonces él decide aumentar la producción de zapatos por sí, para poder reaccionar y aprovechar ese posible cambio de preferencias. Eso que tenemos en rojo son puras hipótesis del empresario, puras expectativas. Esto que tenemos en rojo en el tablero son creencias. Pero este pedacito final se traduce en acción. Entonces se cree eso de preferencias y se lo traduce en un esfuerzo por producir más. Y eso va a llevar entonces que aumente la demanda de trabajo en ese sector y de zapatos, y en consecuencia eso reduce el desempleo general de la economía. Hay más gente empleada ahora también en el sector de zapatos. Absorbe parte del desempleo. Y esto nos conduce entonces a pasar al punto B de la gráfica. Este punto que tenemos ahí. Esa es la explicación de por qué, desde la perspectiva de Friedman, las políticas fiscales y monetarias en el corto plazo pueden ser eficaces. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Queda más clara la cosa? Y el rol de las expectativas aquí, el rol de la creencia, eso que está en rojo es clave. Y eso que está en rojo genera cambios reales en el corto plazo, disminución de desempleo, pero observe que es un puro problema de información incompleta del empresario. Carlos David, pregúntenos. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Pero entonces, Milton Friedman sí aprueba las políticas de aumentar la oferta monetaria en épocas de crisis, ¿sí? No, señor. No, señor. Y creo que está buenísimo, entonces voy a crear aquí un tablerito en blanco para explicarle por qué. Que tiene que ver además, y está buenísimo para los dilemas éticos. Resulta que lo que está describiendo Friedman en ese circuito que teníamos acá, en todo este circuito, en todo este mecanismo causal, ¿sí? Es una cosa que corresponde a lo que él llama la economía positiva, que tiene que ver con el ser de la economía, con lo que es, el descubrimiento de las leyes de funcionamiento de los mercados, ¿sí? Ese ciertamente puede ser un insumo para tomar decisiones de política, pero es solo un insumo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí lo que dice la economía positiva en Friedman, ¿cierto? Es básicamente que en el corto plazo, la política fiscal y la política monetaria, ¿cierto? Pueden ser eficaces. ¿En qué sentido eficaces? En el sentido de que logran tener efectos reales sobre la producción y el empleo. ¿Sí? Hasta ahí eso está claro. Uno, nos falta explorar qué pasa en el largo plazo. Esta es una pregunta que tenemos vigente, que hace parte de la economía positiva. Pero dos, nos falta hacer la transición a la economía normativa, que es la economía sobre el deber ser, sobre el proyecto de sociedad. Y resulta que como insumos de la economía normativa está la economía positiva, sin duda. Pero la economía normativa también tiene más insumos, tiene valores. Eso significa, y esto guillotina de Hume, del ser no puedo pasar automáticamente al deber ser. Para poder pasar del ser al deber ser, yo necesito sumarle una discusión de valores, una discusión sobre qué valores. Por ejemplo, una discusión sobre libertades. Por ejemplo, una discusión que pasa por criterios morales. Una discusión sobre justicia. Una discusión sobre cualquier otra cosa. Utilidad, si quiere. Felicidad, etcétera.
¿sí? Entonces creo que para poderle responder a su pregunta, Carlos David, necesitamos hacer dos discusiones más en Friedman. La primera es necesitamos ir a mirar qué pasó en el largo plazo y la segunda necesitamos discutir valores, ¿no? En esta discusión. Entonces, para poder saber si él apoya o no una política fiscal y monetaria. Hasta ahora lo único que ha dicho Friedman es que en el corto plazo la política fiscal y monetaria puede ser eficaz. Él no está recomendándolas, solo está diciendo puede ser eficaz, porque este mecanismo nos enseñó que cuando en el corto plazo los empresarios sufren de algún tipo de engaño y de información incompleta, pueden hacer este tipo de decisiones por creer esto de preferencias de los agentes, ese cambio de las preferencias. Es una pura creencia, ¿listo? Eso es pura economía positiva. Tenemos una pregunta en el chat. Dice Felipe Cuadros, ¿puede repetir brevemente qué eran los mecanismos causales 1 y 2 de Friedman? Ok, entonces, los mecanismos causales se refiere a esta discusión de acá, el circuito, ¿cierto? Entonces voy a repetir rápidamente lo que tenemos en negro, en azul y rojo, ¿listo? Que son los mecanismos que él está pensando. Entonces, en negro rápidamente, Friedman dice, para alcanzar el punto A de la gráfica, volvamos acá, el punto A es resultado de la decisión racional de los agentes de la economía. Decisión racional. Es el punto inicial, antes de cualquier política, es como, lo que produce el mercado. Ese punto es parcialmente resultado de la decisión de maximización de beneficios de los agentes. ¿Por qué digo parcialmente? Porque hay otra decisión que yo no estoy considerando aquí, pero que también es relevante, que es la decisión del trabajador. ¿Listo? Pero concentrémonos en la del empresario, que es más fácil de entender en este caso. Entonces, el punto A es resultado de cuánto los empresarios deciden demandar de trabajo, cuánto trabajo contratan. Cuánto de trabajo contratan depende de un proceso de maximización de beneficios sujeto a restricciones. Esa maximización depende de los precios relativos, que es lo que tenemos en esta parte, acá, en este conjunto, algunos precios relativos de la economía, y depende de la estructura de costos. Todavía yo no he trabajado y profundizado mucho en ese detalle. Ya voy a volver sobre eso porque es relevante, muy relevante. Después les digo, bueno, alcanzamos ese punto A. Sin embargo, las autoridades monetarias y fiscales o fiscales no están contentas con ese punto A. Entonces quieren cambiarlo. Quieren pasar al punto B. ¿Listo? Entonces, para pasar al punto B, ¿qué necesitan hacer? Entonces, volvamos acá. La economía keynesiana, imaginemos que estas son autoridades keynesianas, dicen hay que aumentar el gasto y aumentar la oferta. Entonces, hacen esa tarea, aumentan una de las dos o las dos. ¿Listo? El resultado de esas políticas es que para un empresario Y, esto en realidad no está pasando solo para un empresario Y, para muchos empresarios está pasando lo mismo, para los empresarios Y, ellos observan que los precios de venta de sus mercancías están aumentando. Lo que yo les decía, los zapatos ahora que valían antes, pues que los vendían a 5,000 pesos, ahora los están vendiendo a 6,000. En eso consiste este cambio de precios. ¿Listo? Ese es uno de los efectos del aumento de la demanda. Después el empresario viendo eso tiene que hacer una tarea, tiene que interpretar cuáles son las causas de ese cambio del aumento de I, del precio de I, perdón. Entonces, esas causas pueden ser dos. Inflación, que es lo que tenemos en el mecanismo 1. Yo puedo pensar que, pues, claro, ahora mis zapatos yo los estoy vendiendo a 6,000, pero porque todos los bienes están más costosos. Todos los bienes están 20% más costosos. Entonces, eso puede ser una explicación. No solo entonces ese efecto es sobre mi bien, sino sobre todos los bienes de la economía, es inflación, y entonces no hay cambios en los precios relativos. ¿Sí? Si no hay cambios en los precios relativos, mire el pedacito en negro arriba, no debería cambiar mi decisión, ¿cierto que no? Ni de mi decisión ni de cuánto producir, ni de mi decisión de cuánto trabajo contratar. Si no cambian precios relativos, no. Entonces, en el mecanismo 1, en este pedacito 1 que tenemos aquí en rojo, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que no hay cambios en los precios relativos, y como no hay cambios en los precios relativos, entonces el pedazo negro no debería cambiar. Si el empresario supone que todo el cambio en el precio de I es un cambio por inflación, él no cambia sus decisiones de trabajo, de cuántas personas contratar.
Voy a parar ahí un segundito, ya voy a volver allí a ese mecanismo. ¿Listo? Sin embargo, el problema del empresario es que él no puede garantizar que en el muy corto plazo, apenas él ve que los zapatos están vendiendo más caros, él no puede garantizar que no esté sucediendo otra cosa. Y es lo que yo digo en ese mecanismo que llamo 2. Y es un cambio en precios relativos. Es decir, que ahora efectivamente yo logro vender mis zapatos a 6.000, pero los otros precios de la economía no cambiaron. Si ese segundo caso sucedió, ese segundo caso es resultado, por eso esta flechita, ¿cierto?, de un cambio en la demanda relativa a favor de los zapatos. Como si la gente, que es esta otra flechita, prefiriera ahora más los zapatos que otras cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Como el empresario en el muy corto plazo tiene información incompleta, bien puede suceder el caso 1, en cuya situación él no cambia su demanda de trabajo, o puede suceder el mecanismo 2, y él no puede distinguir, el empresario en el corto plazo no puede distinguir entre el 1 y el 2. Entonces el tipo dice, como yo no puedo distinguir, voy a suponer que pasa un poquito de las dos cosas. Que si bien es cierto que puede haber inflación, también es cierto que podría haber más demanda por los zapatos. Entonces tiene sentido, y ahí pasa otra vez a este pedacito acá abajo, tiene sentido que yo intente aumentar la cantidad de producción de zapatos. Para aumentar la cantidad de producción de zapatos, yo termino contratando más trabajadores, lo que produce menos desempleo. ¿Sí? Y en consecuencia, pasamos ahí del punto A al punto B. Es claro para todos cuál es mejor dicho, lo que hicimos en ese otro tablerito fue explicar esta flecha, fue explicar ese mecanismo causal. ¿Es claro para todos cómo funciona ese mecanismo? ¿Felipe le resuelve dudas? Buenísimo. Entonces, ¿qué sucede? Dice el señor, buenísimo que les parezca claro. ¿Qué sucede? Dice Friedman. Y este pedazo es fantástico del razonamiento de Friedman. Dice Friedman, pero la gente recibe más información. Espere, hay una pregunta. Germán dice, Germán, ¿puede activar el micrófono y hacernos la pregunta? Para que no sea esta cosa como solo a partir de chat, me gusta escucharlos. Sí, profe. Listo, buenísimo, lo escuchamos. Un aumento relativo de los... ¿Me escucha? Sí, señor. Ok. Básicamente, en el mecanismo 2, un aumento relativo de los precios es como consecuencia de un cambio en las preferencias a favor del zapatero, llevarían por consecuencia un aumento en la producción, siguiendo las flechas, sería también un aumento pues en la demanda de trabajo, pero no entiendes por qué disminuye el empleo. Eso es lo que no entiendo. No, el desempleo. Aumenta el empleo. Acuérdese, mire aquí, perdón, lo puse ahí muy rápido, pero acuérdese, mire, aumenta el empleo, L, y disminuye el desempleo. ¿Sí? Entonces ahora sí, siga con, no sé si eso le aclaró toda la pregunta o si todavía queda con algún pedacito. Acuérdese, L es empleo. Está bien, solo que en la gráfica. ¿Cierto? Y U es desempleo. ¿Listo? Entonces en la gráfica, lo único que estamos dibujando es el paso de A a B. Hasta aquí. ¿Sí? Entonces, mire que en realidad es una reducción del desempleo y, claro, hay un aumento de la inflación en ese momento, que todavía no hemos explicado muy bien, pero déjenme un segundito. Señor, ahora sí, ¿eso le aclara la duda? ¿O? Sí, señor, gracias. Bueno, listo. De pronto era un problema de notación, es eso. Listo. Entonces, pasamos de A a B. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice Friedman? Por eso voy a hacer un salto aquí a un tercer tablerito donde había copiado esto.
Sí, Felipe. Lo que pasa es que como yo pensé que como yo iba hablando ahí y me iban cogiendo las variables, pero muy buena aclaración. La próxima vez hago como una lista de estas vainas. ¿Listo? Eh, por el momento quiero volver a este grafiquito un segundo y hacerle algunas anotaciones. Entonces, permítame, hacemos lo siguiente. Carlos David, señor. Profe, cuando usted dijo que la economía positiva en el largo plazo aún no se tiene respuesta de si es eficiente estas políticas, eso significa que queda el espacio de que estas políticas pues sí se reflejen en un aumento de producción. Espera y verá. Justo eso es lo que voy a decirle aquí, en este Ah, vale, grafiquito. Tal cual. vale. ¿Listo? Entonces resulta que voy a hacer una tarea a ver si soy capaz de borrar fácilmente acá. Eso. En mi mapita. Listo. Ya esto ya lo conocemos. Entonces lo voy a borrar. Ustedes ya saben que esto puede pasar, pues, pero listo. Muy bien. Entonces resulta que nuestro empresario en el largo plazo, entonces dibujemos el largo plazo en naranja. En el largo plazo hay información completa. ¿Eso qué significa? Que en el largo plazo, nuestro empresario es capaz de identificar si lo que pasó fue 1 o 2. Y eso es para el empresario I, pero eso es cierto para cualquier empresario J de esta economía. Entonces, con información completa, él ahora es capaz de identificar que lo que sucedió fue 1, ¿cierto? El caso 1, y es que en realidad aumentó los precios. ¿Cierto? Él ahora puede decir, efectivamente, esto fue lo que sucedió, hubo inflación. O sea, que el aumento de la política monetaria estuvo asociado justamente a un fenómeno inflacionario. Y que si bien es cierto que ahora sus zapatos valen 6.000, ahora también es cierto que los salarios valen más, el cuero vale más, las papas valen más, la yuca vale más, ¿cierto? La madera vale más, el metal vale más y por lo tanto entonces las puntillas valen más, etcétera, etcétera. ¿Sí? En consecuencia, esto le permite a él corregir su decisión. Observe qué fue lo que sucedió. Descartamos esto. Lo que dijimos, esto no pasó. Si esto no pasó, significa que estamos otra vez en esta misma situación. Los precios relativos no cambiaron porque el fenómeno fue puramente inflacionario. Si bien es cierto, el precio del capital aumentó, también aumentó el precio del trabajo, también aumentó el precio del capital humano, etcétera, etcétera. En consecuencia, si todos los precios cambiaron más o menos en la misma proporción y no hubo cambios en los precios relativos, observe que mi maximización de beneficios no debería haber cambiado, ¿cierto que no? Y si mi maximización de beneficios no cambió, entonces debía haber demandado más trabajo. Pues no. Entonces eso significa que alguien que nos cuente en el mapita, en nuestra gráfica, cuando nosotros volvemos, perdón, acá. Cuando nosotros volvemos acá, ¿cierto? A nuestra grafiquita, lo que sucedió fue que como nuestro proceso de maximización no cambió respecto a la posición A, acuérdese que eso es lo que teníamos en el tablero en pedazo en negro, entonces ahora producimos este punto C. Con la misma demanda de trabajo inicial. Entonces nos devolvimos. Y entonces nosotros podemos concluir, dice el señor Friedman, dice, como resultado de esto nosotros producimos el punto C, donde el desempleo en A es exactamente igual al desempleo en C. Y todos estos son mayores que el desempleo en B. ¿Listo? Sin embargo, mire que sí sucedió. Aumentó el precio del bien I, pero aumentó también el precio de K y aumentó el precio del capital humano y aumentó el precio de los bienes J y así sucesivamente.
Entonces, ¿qué tenemos? Volvamos. Tenemos más inflación. El fenómeno inflacionario se mantiene. Entonces, y esto nos permite responder a las preguntas y a las angustias de David, de Carlos David, ¿cierto? En el largo, ¿qué pasa? En el largo plazo, las políticas monetarias y la política fiscal no son eficaces. Y esto se vuelve también un insumo, obviamente, para la decisión. ¿Listo? Claro, creo que con esto resolvemos a las preguntas que tenían. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ese es el razonamiento de economía positiva de Friedman. Eso es lo que él está anteponiendo a la economía keynesiana. Lo que él está diciendo a la economía keynesiana es: esta gente, Keynes y los keynesianos, no están entendiendo el proceso de ajuste de expectativas. Cuando los agentes ajustan sus expectativas, entonces necesariamente la economía vuelve al nivel de desempleo natural con un problema. Permanentemente genera efectos inflacionarios. Nos pregunta Santiago, más o menos qué tan corto es el corto plazo. Es una pregunta muy complicada de resolver. En Friedman no es muy claro el qué está pensando como corto plazo. En términos muy generales, conceptuales, él está pensando en la misma categoría marshalliana, que no es una categoría histórica, pues lo que está pensando es, esto es el periodo en que se ajustan todos los factores de producción son flexibles y se ajustan, y las expectativas se ajustan. ¿Qué tanto puede durar eso? Él nunca nos dice en periodos de tiempo si esto es un mes, 6 meses, un año, 3 años, 5 años. ¿Listo? Entonces ahí no tenemos mucha idea. Y eso significa que esta puede ser una de las debilidades del pensamiento probablemente de Friedman. Al mismo tiempo, ya le voy a contar en un par de minutos, apenas responda a esta pregunta de Carlos David y apenas hable un poquito más de los criterios normativos de Friedman, paso y le cuento quién sí da pistas más precisas sobre qué tan corto es el corto plazo. ¿Listo? Sin embargo, hasta aquí quiero como resumir ya la palabra a Carlos David. Es muy importante que quede claro. Friedman solo está hablando hasta aquí de economía positiva, no de economía normativa. ¿Listo? Bien. Carlos David. Pues es que, o sea, entendemos que en el largo plazo, cuando ya hay información completa y todos entienden que lo que hubo simplemente fue inflación, sí, pero sin embargo, como efecto secundario de estas mismas políticas, también estas variaciones en las demandas, en las inversiones, etcétera, no habría este espacio en el cual sí se logra afectar de algún modo pues el aparato productivo. Sí, está buenísima la pregunta. Deme un segundo, ahí la tengo preparado un poquito más adelante. Está buenísimo porque va a ser una de las fuentes de crítica contra Friedman. Los nuevos keynesianos van a decir, oiga, no, pero Friedman está cometiendo un error. Y les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho mencionar. Está buenísimo. Sí, un segundo, las dos preguntas me gustan un montón y creo que nos permiten seguir trabajando en estos temas. Entonces, ¿qué va a suceder desde el punto de vista de la economía normativa? Friedman tiene este problema. En el corto plazo, la política fiscal y monetaria pueden ayudar a reducir el desempleo, pero en el largo plazo no. Entonces, Friedman va a decir, si en el largo plazo no estamos reduciendo el desempleo, lo único que está haciendo la política fiscal y monetaria es engañar a los agentes durante un periodo de tiempo chiquito, el corto plazo. ¿Cierto? Los estamos engañando, les estamos dando señales equivocadas en el sistema de precios. Entonces, primer problema de la política monetaria, eso está basada en el engaño, su eficacia está basada en el engaño. Su eficacia está basada en el engaño. 2, vale la pena asumir un costo de reducción de desempleos que solo dura en el corto plazo, generando un efecto de largo plazo que sí se mantiene y se perpetúa de inflación. Y Friedman ahí se pone a hacer un poquito también de economía positiva para reforzar esa pregunta normativa, ¿cierto? De
El problema de la inflación es que es como una especie de un impuesto, les decía la sesión pasada. Es el famoso impuesto inflacionario. Es un impuesto que nos cobran a todos por tener dinero. Los billetes que tenemos en el bolsillo, a causa de la inflación, cada vez valen menos, lo que significa que tenemos menos poder adquisitivo. Es como si la inflación nos estuviera robando dinero, ¿no? En ese sentido, es como un impuesto. Nos quita plata, pero es un impuesto que nadie aprobó, que no quisiéramos tener porque nos quita bienestar. Entonces, en el largo plazo, y ese el criterio moral de Friedman va a ser ese, en el largo plazo, la gente no mejora, de hecho, empeora su bienestar, a sabiendas de que hay una mejora en el corto plazo que solo cubre a un conjunto de la población relativamente pequeño. Y Friedman dice, yo creo que en ese cálculo, entre esos dos bienestar, claramente me quedo con la situación de largo plazo, que es perjudicial cuando aplico políticas. En consecuencia, no debería aplicar políticas. Segundo elemento, el Estado nunca debería engañarnos. Si la política monetaria y fiscal para funcionar necesita engañarnos, de alguna manera eso es inmoral. No debería suceder. Y tercero, y más grave para Friedman que todo lo anterior, ese engaño está basado en una distorsión del sistema de precios que nos lleva a tomar decisiones que son en el corto plazo ineficientes. O sea, el costo de reducir el desempleo es obligarnos a tomar, vía el engaño, una decisión que no tomaríamos si tuviéramos mejor información. Friedman cree que eso está vinculado con una pérdida de libertades, de pérdida de libertades económicas en el mercado. La distorsión del mercado nos quita opciones de acción que tendríamos si el mercado funcionara bien. Todo eso va a llevar a Friedman a decir, no, yo no creo que deberíamos explotar esa posibilidad de la curva de Phillips en el corto plazo. ¿Cuál va a ser la alternativa? Entonces, esto tiene dos cosas que son, pues, que pueden ser discutibles y han generado tremendos debates en la comunidad de los economistas. Friedman está diciendo, el desempleo en el corto plazo nos toca aceptarlo. Y si la economía entra en una fase de desaceleración y aumenta un poquito el desempleo, ese es el costo que nos toca aceptar porque la actividad económica de alguna manera se reajuste, pero no deberíamos hacer nada más. Y dos, él dice, bueno, voy a darle una alternativa al mundo keynesiano que puede ser atractiva. El problema de las recesiones, dice Friedman, y a esto es muy cercano aquí en este punto que voy a mencionar a Hayek, el problema de las recesiones es que muchas veces son causadas por intervenciones equivocadas de autoridades monetarias y políticas antes. Para eso Friedman se va a hacer un estudio, voy a crear aquí un tablerito adicional, porque voy a recomendarlo, yo no sé si lo habían escuchado. Friedman va a ir a hacer un trabajo con la señora Anna Schwartz, que es un trabajo de historia monetaria, una historia monetaria de Estados Unidos, ¿listo? Para el siglo XIX y XX, ¿listo? La historia monetaria de Estados Unidos, ¿listo? Siglos XIX y XX. Y en esa historia incluyen, obviamente, la Gran Depresión del 29. Friedman se pone a hacer ese estudio y dice, mire, la Gran Recesión en realidad no hubiera sido una recesión grave, la Gran Depresión, perdón, no hubiera sido una depresión grave, de no ser porque la Fed, el Banco de la Reserva Federal, actuó mal. La culpa de la Gran Depresión la tiene la Fed, porque discrecionalmente, entre el año 29 y 31, decidió contraer la oferta monetaria a su voluntad, según lo que ellos creyeran que era mejor. Entonces, el problema, esto nos enseñó, la enseñanza de esto como la anécdota, es que la discrecionalidad de las autoridades monetarias son un peligro, es un peligro. ¿Listo? ¿Qué va a oponer Friedman? ¿Cuál es la política recomendada? La política de Friedman. Friedman va a decir, yo recomiendo que tengamos reglas estrictas. ¿Alguien sabe en qué consisten esas reglas? Entonces, Friedman recomienda reglas.
Friedman dice, una de las reglas que yo le recomiendo a la política monetaria es que en lugar de que cambie su oferta monetaria a voluntad dependiendo de la fase del ciclo, que tenga una tasa de expansión de la oferta monetaria constante a lo largo del tiempo, no importa si estamos en auges o en crisis, y esa expansión de la oferta monetaria corresponda a la tasa esperada de crecimiento del PIB potencial. Entonces, en la medida en que crece la economía, efectivamente hay una demanda adicional de dinero para poder hacer transacciones. Friedman dice, pongamos a crecer la oferta monetaria más o menos a la misma velocidad de la tasa de crecimiento del PIB potencial. Y eso va a estabilizar la economía, va a evitar las crisis económicas. Entonces, deje de pensar en política keynesiana, eso está mal, eso nos ha llevado a causas desastrosas, como los periodos de crisis y de deuda, de inflación, desempleo de los años 70, la discrecionalidad de los bancos centrales es todo un peligro y la economía keynesiana está soportada sobre eso. Entonces, dice Friedman, solo métale la mano en ciclos económicos cuando no le metan la mano en los ciclos económicos, tenga una política permanente, la misma de siempre. Y ya, esa política de expansión de la oferta monetaria que corresponde a la tasa de crecimiento del PIB potencial. Y ya, listo. Dice, eso es la solución. Muy bien. Eso es con relación a la política macroeconómica. Ya voy a entrar en el detalle. La pregunta de Felipe es una pregunta que nos lleva a la economía de la Escuela de Chicago. Entonces voy a demorarme un momentico entrando a esa pregunta. Déjenmela ahí un segundo y ya voy a responder las anteriores. ¿Listo? Entonces, a esta historia le aparece un señor que yo ya les había mencionado como un señor importantísimo en la economía del siglo XX, la macroeconomía, Robert Lucas Jr., ¿cierto? Que va a proponer esto que llamamos la hipótesis de expectativas racionales. Lo que dice Lucas es, palabras más, palabras menos, Friedman tenía razón, ¿cierto? Efectivamente, los agentes económicos ajustan sus expectativas todo el tiempo. Esos ajustes de esas expectativas van a hacer que la política monetaria y la política fiscal sean ineficaces en el largo plazo. Dice Lucas, yo solo quiero hacer como una corrección al problema de Friedman. Friedman está suponiendo que los agentes económicos actúan según expectativas adaptativas, lo llama él. ¿Qué son expectativas adaptativas? La idea de expectativas adaptativas es que yo determino qué va a suceder con el precio o alguna variable. En realidad yo no quiero que hablemos solo en términos de precios, de cualquier variable, llamémosla una variable X, en T más 1, según lo que haya sucedido con el nivel de esa variable en el periodo anterior, ¿cierto? Y según lo que haya pasado con esa variable en la diferencia entre estos dos periodos, entre T y T menos 1, y así sucesivamente. Ustedes ahí no ven ese T suficientemente bien. Ahí, eso. ¿Listo? T menos 1. Entonces yo miro el nivel de esa variable en el periodo justo anterior, o sea, en el periodo en el que estoy y en el que, ¿no? Y miro lo que justo pasó previamente con esa variable y a partir de eso determino qué es lo que va a suceder con esa variable en el futuro. Y él dice, resulta que eso no es la forma correcta en que la gente forma expectativas. Esa es la pelea de Lucas. Lucas dice, vamos a poner aquí a Lucas dice, esto es equivocado. En realidad yo voy a proponer la noción, la hipótesis de que los agentes son perfectamente racionales y esa racionalidad determina la forma en que ellos hacen expectativas. Esto es interesantísimo y va a cambiar la forma en que los economistas hacemos modelos macro. Dice Lucas, suponga que un agente económico tiene tanta información como la autoridad económica, que tiene tantos modelos en su cabeza, conoce tan bien cómo funciona la economía como el ministro de Hacienda. Es decir, que ustedes y nosotros, ¿cierto? Si nos preguntan por ahí en la calle, tenemos conocimiento detallado de los mecanismos causales de cómo funciona la economía. Él dice, esto no es parece una hipótesis rarísima y exagerada, pero en realidad los empresarios saben de economía y los empresarios pueden anticipar lo que van a hacer las autoridades. Y ahí está la clave. Lucas dice, a partir de esto, cuando una autoridad monetaria anuncia una política, o la autoridad fiscal anuncia una política, entonces las personas van a anticipar los efectos de esa política y van a cambiar su comportamiento adecuándose al entorno nuevo de esa política. ¿Sí?
Si, por ejemplo, dice Lucas, yo aplico el Banco de la República me dice en época de coronavirus, voy a aumentar la cantidad de oferta monetaria, entonces yo anticipo que eso me va a generar inflación. Entonces yo anticipo que es muy probable que no cambie precios relativos. Y entonces eso significa que yo anticipo que en realidad mis variables reales no van a cambiar en mi proceso de maximización de beneficios. Entonces yo no cambio mi nivel de desempleo. Eso significa que en Lucas puede haber engaños extraordinarios que duran muy poquito. Y eso puede tener pequeños efectos reales. Pero en términos generales, las políticas fiscales y monetarias no van a tener efectos reales. Y esto le responde a la pregunta de Santiago Andrés. En Lucas, en el mundo lucasiano, en el mundo de esto es el mundo de los nuevos clásicos, los agentes actúan de tal manera que incluso si se equivocan en el corto plazo, rápidamente corrigen y entonces cualquier efecto real de la política fiscal y monetaria desaparece. Lo que está haciendo Lucas con la hipótesis de expectativas racionales es llevar al extremo el corto plazo de Friedman y ponerlo en un periodo chiquitico de tiempo. Y la economía permanentemente vuelve a sus niveles de desempleo y de PIB potencial de largo plazo. ¿Sí? Y eso es crucial en esta discusión. Entonces, eso significa, para responder a la pregunta de Santiago Andrés, no sabemos muy exactamente cuánto es ese corto plazo, pero sí sabemos que en el mundo de la modelización de Lucas y los nuevos clásicos, ese corto plazo de verdad es muy chiquito. Y en consecuencia, cualquier posible efecto positivo de la política monetaria y fiscal desaparece muy pronto y no tiene mucho sentido entonces intentar explotarlo. Ahí respondo, creo, a la pregunta de Santiago. Santiago, ¿de acuerdo? ¿Alguien quiere que profundicemos en algo al respecto? Listo. Solo un pequeño detalle, pero esto se los dejo como para la casa. Si ustedes modelizan las expectativas de esta manera, ustedes se van a dar cuenta que permanentemente va a haber error en el cálculo de los agentes. Cuando lo modelizan de esta manera, no. Cuando lo modelizan con expectativas racionales, no. Con expectativas adaptativas permanentemente se producen errores. Lucas dice, los agentes en general no cometen errores. Ese es el mensaje de Lucas. Bien. Quiero llegar a esto para responder justamente a la pregunta que nos hacía antes Germán. ¿Listo? Que es interesantísimo y que tiene que ver con la propuesta teórica de gente que conocemos como los nuevos keynesianos, que son uno de los herederos más recientes del pensamiento de Keynes. ¿Quiénes son nuevos keynesianos? Voy a hacer aquí, una pequeña lista. Gente como Krugman, por ejemplo, gente como Stiglitz, gente como Romer, Romer son muchos, entonces piense David Romer, también gente como Christina Romer, que va a ser un actor interesante en este debate, gente Bradford DeLong, Akerlof, que ya lo hemos mencionado. Bueno, esto es un conjunto de gente enorme. Hay muchos premios Nobel, tanto en el lado de los nuevos clásicos como en estos nuevos keynesianos en los últimos 40 años en la economía. ¿Qué es lo interesante? Esta gente propone el concepto de histéresis. Hay muchas críticas que ellos formulan contra la economía neoclásica, no voy a entrar en todas, quiero entrar solo en este en particular, porque además me permite abordar no solo la pregunta de Germán, sino la discusión que tienen contra Friedman y el concepto de tasa natural de desempleo. Lo que dice esta gente es, en el concepto de histéresis, resulta que cuando yo intento aplicar políticas que me lleven del punto A al punto B, esas políticas que en principio actúan en el corto plazo tienen efectos de largo plazo. Y esto es fantástico, ¿cierto? ¿Por qué? Dice esta gente, basado en el concepto de histéresis, el mecanismo es más o menos el siguiente. Resulta que usted hace esto. Políticas, por ejemplo, expansivas, monetaria o fiscal. Aumento de la oferta monetaria, aumento del gasto público. Y esto produce, ya sabemos, puede ser incluso sacando el mecanismo de Friedman, no nos importa, produce menor desempleo en un periodo T, ¿cierto? Resulta que, y este argumento es interesante, ese menor desempleo significa que algunos hogares ahora tienen mayor ingreso. Y una parte, por ejemplo, de esos ingresos de los hogares lo van a dedicar a educación de sus hijos.
y a salud de sus hijos. Y una parte de eso entonces va a generar un incremento del capital humano en el largo plazo. Y entonces, incluso siguiendo la misma teoría de Friedman, esto genera crecimientos de la economía. Y no solo cualquier tipo de crecimiento, incluso puede cambiar la dinámica de crecimiento del PIB potencial de la economía. Es decir, el PIB de largo plazo. Y como sabemos que existe una relación entre esto y el concepto de tasa natural de desempleo, entonces nosotros sabemos que esto puede implicar una reducción de la tasa natural de desempleo, un desplazamiento de la curva vertical a la izquierda, porque hay cambios en las variables reales de la economía. Entonces yo puedo pensar en realidad ese desplazamiento de A a B puede implicar también un desplazamiento de la curva de tasa natural. Y este debate es fantástico porque lo esgrimió este señor Stiglitz a principios de los 90. Hubo mucha más gente que lo tenía antes. H es capital humano, Tomás. Y esto es cierto de aquí para adelante. Yo estoy usando una notación que les va a servir para el resto de sus carreras. Entonces, H es capital humano, que es parte de la teoría de producción. ¿Listo? ¿No? Listo. Entonces, es cambio de capital humano, que nos lleva a mayor producción. Es un factor de producción. Entonces, ¿por qué es importante? Porque este señor Stiglitz en los años 90 fue asesor del gobierno de Obama, de Clinton. En 93, 94 se volvió director, presidente, no me acuerdo cuál es el título, presidente del Consejo Económico del presidente de Estados Unidos. Stiglitz asume esta posición cuando la idea dominante, la teoría dominante en ese momento en Estados Unidos, o pues, dominante al menos en el espacio político, no en el espacio académico, en el espacio político, era Reagan, Friedman, Bush, que son más cercanos ahí como a esa idea de los nuevos clásicos. ¿Sí? La Reserva Federal en ese momento estaba gobernada, acaba de ser gobernada en los años 80 por un tipo, Volcker, que era muy cercano a las ideas de los nuevos clásicos. Entonces, cuando llega al poder Stiglitz, se dan cuenta que la tasa de desempleo en Estados Unidos es como el 5%, entonces esta gente arranca a hacer política monetaria y fiscal, sobre todo fiscal expansiva, Stiglitz dice, recomienda esa política, empieza a bajar el desempleo, cae a 4% y la gente empieza a decir masivamente en Estados, pues la gente en el espacio político ese de los nuevos clásicos, empiezan a decir, cuidado, va a aumentar la inflación, deje de aplicar política fiscal expansiva, cuidado, la tasa natural de desempleo en Estados Unidos es del 4%, si usted sigue intentando reducirla, eventualmente nos va a generar problemas de inflación. Y Stiglitz les responde, no, yo no creo. Y les expone a ellos este argumento que tenemos aquí en rojo. ¿Cierto? Les dice, no, mire, la reducción del desempleo incluso en el corto plazo puede generarnos aumento del capital humano que nos cambia las condiciones de crecimiento de largo plazo. Y eso significa, les dice Stiglitz, que vamos a poder tener tasas de desempleo del 3% y no necesariamente va a aumentar mucho la inflación. Lo que va a aumentar es la capacidad de producción de la economía. Vamos a tener un salto de la senda de crecimiento. Y les dice Stiglitz, les anticipo además que la tasa de desempleo natural de Estados Unidos puede caer al 3%. Espere y verá. Y un poco el argumento de Stiglitz está soportado sobre esa noción de histéresis. En términos muy generales, la noción de histéresis no solo aplica a empleo, aplica a muchas cosas. El concepto de histéresis es que las variables de corto plazo tienen efecto sobre las variables de largo plazo. Todo el argumento de Friedman es que las variables de largo plazo se determinan de manera independiente de las de corto plazo. Y lo que está mostrando Stiglitz es que ese supuesto es incorrecto. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Para responder ahora concretamente a la pregunta de Germán. Germán, usted estaría del lado de los no keynesianos. ¿Sí? Friedman no. Ahí está la pelea. ¿Quién tiene razón? Ese no es problema de discusión de este curso. Eso es, a ustedes les tocará revisar. Obviamente Lucas va a reaccionar y va a tener un debate interesantísimo Lucas con la señora Cristina Romer en los años 2000, yo ya les había mencionado, 2000-2008, ¿cierto? Sobre estos temas, porque Cristina Romer fue directora del Consejo Económico del presidente Obama en la época de la Gran Recesión y Lucas considera que las políticas que está recomendando Romer son absolutamente absurdas, son equivocadas. Yo los invito a que vayan y revisen esa discusión y la trabajemos también de pronto en los foros y tal.
A la pregunta de Carlos David en el chat de si Friedman es considerado neoclásico, yo prefiero no usar la palabra neoclásico, sino nuevo clásico, no es la misma cosa, y no es solo un problema de separación del anglicismo. En economía la expresión nuevo clásico, new classics, ¿cierto? Toda esa economía de los nuevos clásicos tiene una connotación muy específica, son los herederos del pensamiento de Robert Lukács. Neoclásico es súper difícil de definir. Ahí yo les recomiendo un texto, se los voy a poner aquí la referencia rápida de Colander, David Colander, yo creo que el artículo es del año 2000, más o menos, que se llama The Death of Neoclassical Economics, que es interesante sobre por qué no nos gusta en este curso utilizar ese término de neoclásico. Nuevo clásico es un concepto muy preciso, neoclásico no. Le invito a Carlos David, escriba la palabra de qué significa neoclásico en el chat, en el foro, y lo trabajaremos. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo les pareció esto? Este debate es fantástico, ustedes lo van a ver en sus macros y lo van a volver a ver en Historia del Análisis y muy probablemente lo van a ver el resto de sus vidas. Es un debate que tiene una larga data en la historia del pensamiento económico y no se resuelve. Los dos, hay todavía nuevos keynesianos y nuevos clásicos y todos ellos pelean permanentemente sobre qué es lo que deberíamos hacer en política económica. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro sobre Friedman, Keynes y esta gente? Bueno, entonces yo quería en realidad llegar acá, no sé, a esta discusión sobre el contexto latinoamericano, cómo se ha llevado a cabo esta discusión en América. Una discusión que es muy interesante y que pasa por un contexto fascinante de las ideas cepalinas. Yo lamentablemente creo que nos quedan solo 10 minutos de clase. No voy como a entrar mucho en el detalle de esas ideas, de esas ideas cepalinas, pero ustedes las veían en el texto del señor Boyanovsky, quien hablaba, esto porque no está rayando, ya no sé qué pasó. Me estoy devolviendo ya. Del señor Boyanovsky, un economista, historiador del pensamiento brasileño, que tiene un trabajo sobre un economista cepalino que se llama Celso Furtado. Para lo que quiero, igual voy a trabajar sobre esto en los primeros 40 minutos de la sesión del jueves, que también va a ser sincrónica. Es muy interesante porque las ideas cepalinas tienen una fuerte influencia keynesiana, ¿cierto? Keynes y los keynesianos, que ya vimos que no son exactamente lo mismo, ¿no? Pero que influyen allí. Resulta que uno de los padres de los cepalinos, junto con Celso Furtado, tiene que ver con el señor Raúl Prebisch. ¿Sí? Y Raúl Prebisch es un economista argentino que fue banquero central en Argentina en los años 40, principios de los 50, creo, no, 40, y que va a leer la teoría de la ocupación, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes, y va a quedar fascinado, le parece unas ideas súper interesantes sobre la intervención del Estado, cosas que tienen relación con lo que él ya hecho, venía pensando desde el Banco Central de Argentina. De hecho, va a escribir un texto sobre cómo leer la teoría general de Keynes y va a tener entonces, es un texto en español que va a ayudar a difundir las ideas de Keynes en este continente, en esta parte del continente, y junto con Furtado, que también va a tener fuertes influencias de esos keynesianos, va a viajar a Cambridge, ustedes lo leyeron ahí en el texto de Boyanovsky, va a estudiar con algunos keynesianos allí, va a tener desencuentros también con ellos, pero en cualquier caso tiene muchas más cercanías con estas ideas y con las ideas de los clásicos. Van a proponer un conjunto de políticas intervencionistas del Estado para el desarrollo latinoamericano, ¿no? El jueves voy a entrar un poquito en el detalle de esas ideas, de esas propuestas de política y el diagnóstico. Lo que es muy interesante es que esas ideas de Furtado y de Prebisch se van a traducir en una especie de estados keynesianos latinoamericanos, ¿sí? Y va a aparecer una reacción de unos señores chilenos, ¿cierto? Unos economistas chilenos que se van a ganar unas becas en Estados Unidos para ir a estudiar a Estados Unidos, a Chicago, economía, y van a estudiar con Friedman, van a estudiar con Becker, y van a estudiar con Stiglitz, perdón. ¿Qué? No, Stigler. Con Stigler, con gente como Posner, y van a compartir un entorno
muy interesante de producción académica de conocimiento, pero van a compartir también las ideas políticas de Friedman y van a compartir esas ideas de que el Estado no debe intervenir. En consecuencia, ese debate entre los Chicago Boys chilenos y las ideas cepalinas latinoamericanas van a ser fantásticas y van a estar todas ellas enmarcadas en una discusión en los años 70 y 80 sobre el famoso y difícil de definir neoliberalismo. Una expresión que en este curso no solemos usar. Y yo espero poderles contar con detalle el por qué no usamos esa expresión en la sesión del jueves. Entonces, voy a dejar como con esta pequeña introducción ahí. No voy a profundizar mucho porque no creo que logremos trabajar con el detalle que quiero estas ideas de los Chicago Boys y las ideas cepalinas, pero el jueves seguro las haremos en los primeros 30 y 40 minutos. ¿Listo? Esas ideas de los Chicago Boys, insisto, van a estar además atadas a una controversia política tremenda en América Latina asociada a la dictadura de Pinochet. Resulta que esta gente entonces, para contarles un poquito de la historia, pero insisto, no va a entrar en los de teóricos, estos son los del jueves. Esta gente entonces se gana estas becas, se van a estudiar allá, estudian con Friedman, pero también estudian con otro montón de economistas con ideas similares sobre política a las de Friedman, estudian sus doctorados y maestrías allá, y vuelven a Chile a finales de los años 60, principios de los 70. Vuelven a la Chile de Allende, y ven una Chile de Allende que está caracterizada por cosas muy similares a lo que vamos a ver en otras zonas de América Latina, relativamente altos desempleo, mucha emisión monetaria, ¿cierto? Y mucha inflación, ¿sí? Entonces aquí les voy a mostrar inflación. Esto es inflación agregada de América Latina, pero mire que empiezan a notarse desde los años 70, ¿sí? Mire acá. Y estos picos inflacionarios se los atribuyen a las políticas keynesianas de la gente de los Chicago Boys. Y dicen, esto es una catástrofe. Además, claro, están viendo que en Allende, por ejemplo, hay precios controlados, que hay un montón de precios de alimentos con precios máximos, con topes máximos. Y están viendo lo que vimos nosotros también en Venezuela hace relativamente poco asociado a esos precios controlados, y es que se desincentiva la producción, entonces ahí empieza a haber escasez, la gente además compra un montón de esas mercancías, entonces se desocupan los almacenes, empieza a haber repartición de alimentos en camiones del Estado y tal, un Estado que se mete cada vez más en la economía en qué producir y cómo producir, y los Chicago Boys están altamente preocupados, y le atribuyen la culpa de esto a las ideas keynesianas y cepalinas allá. Esas ideas además identificadas con una especie de socialismo y populismo de Allende, y cuando Pinochet hace el golpe de Estado, los llama a estas personas, a estos Chicago Boys, y les dice, oiga, necesito que nos arme un plan para Chile, plan económico para Chile, y de ahí sale el famoso Ladrillo. El Ladrillo, porque es un libro grueso, tote, ustedes no sé si me alcanzan a ver ahí la imagen, pues es un libro grande, que contiene un diagnóstico y un conjunto grande de propuestas de lo que estos estudiantes de Chicago, que han retornado a Chile, harían para resolver los problemas de Allende. Y básicamente son las políticas que van a tener que ver con la pregunta que nos hacía Felipe sobre cuándo o no intervenir. Y esa pregunta es interesante porque nos va a llevar, hasta ahora hemos puesto como en una dimensión muy cercana a Friedman y a Hayek, pero en esta, la respuesta a esa pregunta nos va a permitir separar las dos corrientes. ¿Listo? Solo para seguir un poquito con el contexto político, esta gente entonces, Pinochet los llama y se vuelven algunos de ellos, se vuelven ministros de Hacienda de Pinochet. Entonces, claro, la discusión después se va a volver álgida porque estos Chicago Boys no solo aplicaron políticas que se van a reconocer en América Latina como neoliberales descendientes de esa política de Friedman, sino que además van a estar atadas inevitablemente a la dictadura de Pinochet, y entonces van a ser fuertemente criticadas desde el punto de vista no solo económico, sino político. Entonces, después les contaré un poquito más de esa controversia. Entonces, estos últimos 5 minutos para terminar, quiero trabajar un poquitico en la pregunta de Felipe. Para Friedman y los Chicago Boys, ¿cuándo debería intervenir el Estado en la economía? Debería intervenir
cuando hay externalidades negativas que queremos evitar de la acción de los agentes privados descentralizados en el mercado, o cuando no hay suficiente producción de externalidades positivas como educación y salud, porque los privados no tienen incentivos a producir eso, ¿sí? Entonces, y por eso tenía preparada esta de aquí, este tablerito en blanco. Básicamente el mensaje de estos autores de Friedman y la Escuela de Chicago es, desde el punto de vista normativo, es que el Estado debería intervenir en aquello que nos permite tener una tasa de crecimiento más alta. ¿Listo? Y entonces, ¿lo que nos permite tener tasa de crecimiento más alta? Nosotros vimos tener, por ejemplo, capital humano. Tener capital humano nos permite tener mayor crecimiento en el largo plazo, que es esa H de la que hablamos ahorita. ¿Qué produce más capital humano? Educación y salud. Entonces, ¿cómo incentivamos eso? ¿Será que necesitamos incentivarlo? El problema es, dicen los economistas en general, y Friedman va a estar un poco de acuerdo, que las sociedades de mercado pueden subproducir colegios, subproducir educación. Entonces, la tarea es incentivemos estas cosas. Y en educación, tiene una propuesta que va a ser muy interesante y altamente difundida y muchas veces aceptada, de podemos incentivar la educación a partir de subsidios a la demanda. Y aquí es donde se separa fuertemente Hayek. Hayek dice, deje que las sociedades aprendan, deje que construyan instituciones, deje que las sociedades mismas vayan resolviendo el problema. Friedman está más dispuesto a decir, a veces necesitamos intervención en los mercados. No es una intervención para estabilizar las economías, es una intervención para generar mejores condiciones de crecimiento de largo plazo. Es una intervención que debe ser lo menos distorsionante posible de los mercados. Y entonces, específicamente en educación, esos subsidios a la demanda están vinculados con los que se conoce como vouchers educativos, que está en el libro este de Freedom to Choose, que yo recomiendo revisar, es interesante. Y esto va a estar, solo para como ejemplo de este tipo de políticas de demanda, como ejemplos de este tipo de políticas de demanda, está, por ejemplo, políticas como Serpi lo paga, ¿cierto? O políticas como Generación E, o políticas también vinculadas a este tipo de subsidios a la demanda educativas podrían ser Familias en Acción en Colombia. Estoy poniendo ejemplos, pero como cercanos a nosotros. ¿Listo? Entonces, ya les escribo allí. Este tipo de políticas serían las políticas que recomendaría Friedman. Entonces, ¿cuál es la idea de esos vouchers educativos? La idea de esos vouchers educativos es que usted le da una especie de dinero o de papel o de bono, de título de deuda a los hogares. Eso. Ahí todos estábamos escribiendo ahí. Ah, ¿es free to choose? ¿No es freedom to choose? Ya no sé, de pronto es free to... Bueno, creo que es freedom to choose. En cualquier caso, entonces son dos vouchers en los que los hogares reciben plata y usted puede gastarse esa plata solo en cierto tipo de bienes. En este caso, solo los vouchers educativos, solo en instituciones educativas. Entonces, ¿qué está intentando resolver Friedman? La idea de que muchos hogares no pueden financiar, pagar su educación. Entonces, como ven, pero es importante que puedan financiar su educación porque eso genera efectos agregados valiosos. Entonces, queremos, no es un notch porque esto es darle plata, esto es modificar la estructura de incentivos monetarios muy a la Escuela de Chicago. No está basado en variables psicológicas y tal, y en estudios psicológicos de economía comportamental. Esto es cambiar la restricción presupuestaria de los agentes. Entonces, yo le amplío la restricción presupuestaria y le digo, gásteselo en educación. Entonces, la gente va y se lo gasta en educación. ¿Qué es interesante? En esta política de vouchers educativos, Friedman no recomienda crear colegios públicos. Dice, no lo necesitamos. Démosle plata a los hogares vayan y miren a quién le compran educación. Y eso va a crear incentivos a que los colegios compitan entre ellos por obtener estudiantes que tienen esta capacidad de pago vía vouchers educativos. ¿Sí? Entonces, ¿esa competencia qué va a generar? Dice Friedman, mejor calidad de la educación, ¿cierto? Como quiera que se entienda esa calidad en cada comunidad.
Cada comunidad demandará más calidad y los colegios competirán en calidad. ¿Listo? Eso es parte de lo que está en discusión. Entonces, aunque Serpi lo paga y Generación E no son exactamente vouchers educativos, se parecen un poco a eso, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión interesante. Obviamente hay mucha resistencia también a esto, no voy a entrar en ese detalle, pero sí quiero como dejarles la idea de que Friedman no es Hayek. Friedman y la Escuela de Chicago no son austríacos. Esta gente sí piensa que podemos intervenir. Lo que pasa es que son ciertos tipos de intervenciones vinculadas a externalidades. ¿Listo? A la pregunta de Nicolás de por qué es preferible subsidiar la demanda y no la oferta, quiero terminar solo con eso. Para Friedman es mejor subsidiar la demanda porque la demanda genera incentivos de mercado. Los subsidios a la oferta crean monopolios públicos. Y los monopolios son la negación de la competencia y distorsionan más los precios. En ese sentido, ese último argumento se parece un poquito más otra vez al lado hayekiano. ¿Listo? Preguntas. Hay una de Germán que no he trabajado mucho. Que si tienen más preguntas, váyanlas pensando, levanten la mano. Germán dice, ¿qué pasa en un modelo como el de oferta agregada y demanda agregada? Un choque, la oferta desplazándola a la derecha disminuye los precios, pero no aumenta la producción. Esa relación inversa entre la inflación y el desempleo no se cumple, ¿no? Claro, el modelo de oferta y demanda, dependiendo de cómo usted lo utiliza y dependiendo si introduce ofertas agregadas de largo plazo y de corto plazo, puede ser un modelo de perspectiva friedmaniana o de perspectiva keynesiana. No voy a poder trabajarlo aquí con mucho detalle, pero usted puede pensar en una curva de oferta agregada ajustada por expectativas, una curva de largo plazo y una curva de corto plazo en ese escenario. Y en el mundo de corto plazo la gente suele interpretarlo como el mundo keynesiano, el mundo de largo plazo sería el mundo de Friedman. Entonces, lo invito a que de pronto consulte allí en el libro de texto sobre esas diferencias chiquitas allí de corto o largo plazo, o que haga también o que haga la pregunta en el foro. ¿Listo? Creo que con eso acabamos esta sesión. Nos vemos el jueves para trabajar en detalle y sí, como las ideas de la CEPAL y la discusión con Chicago Boys, y después un poquito qué ha pasado con la economía del desarrollo en épocas más recientes, qué ha pasado sobre todo con gente como Duflo, que es como la nueva economía del desarrollo, que se separa tanto de la Escuela de Chicago como de la economía cepalina. Entonces, paremos acá. Les agradezco mucho. Carlos David pregunta que si Friedman habla de fallos de mercado. Sí, señor. Friedman sí, los austriacos no les gusta, pero a Friedman y la Escuela de Chicago no tiene problemas en hablar en la existencia de fallas. También, para pregunta, ponga la pregunta en el foro. Eso nos permite hacer una discusión interesantísima allí sobre el concepto mismo. Paremos acá, muchas gracias, se me pasó un poquito el tiempo de clase. Si tienen más preguntas y estas sesiones son interminables, para eso están los foros. ¿Listo? Nos vemos entonces en la sesión de sincrónica del jueves. Chao a todos y muy buen día. No, gracias a todos ustedes, muy interesante la participación, las preguntas fantásticas.